Entonces, ahora Pues sí. hablemos un poco de Las consultas. las sí. consultas. ¿Qué son las consultas? Pues básicamente son candidatos que aspiran a ser presidentes. Entonces, hubo 3 consultas. Aquí tengo el nombre de cada una de las Frente por la consultas. Vida. La consulta de las soluciones, que fue la que estuvo conformada por Claudia López y el señor Leonardo Huerta, que todos sabíamos cómo iba a quedar. Que O sea, ganó sabíamos Claudia. que Claudia López Yo no sé lo la hizo necesidad más para esa consulta. ¿Qué ¿Ah? necesidad había? No sé, quizá ella pues por demostrarse un poco Transparente. transparente, Ok. no sé, como por competir un poco con las otras consultas y también mostrarse como una alternativa, ¿no? Ya. Después tenemos la gran consulta por Colombia, que pues fue, digamos, la consulta que más votación tuvo. Y es la consulta de centro. Es la consulta de centro, Más entre centro, comillas, claro. Y ahí había 8 candidatos. 9 candidatos. 9. ¿Quién? Donde pues la ganadora Paloma, fue la ¿quién señora es? Paloma Valencia. Paloma, Oviedo. Estaba Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, que la fue un polémica gobernante de periodista Antioquia. Vicky Dávila, Peñalosa. Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa. No, habían bastante personajes conocidos ahí. Sí. Y por último tenemos el Frente por la Vida, que es una consulta de centro izquierda, donde pues digamos que el más conocido era Roy Barreras. Barreras y también el exalcalde Daniel Quintero. Ya. Y ahí ganaron. Esa ganó Roy Barreras, pero fue digamos la más Pero- decepcionante de las consultas. Pero, o sea, yo a mí eso me sorprendió mucho, porque Daniel Quintero y Roy Barreras no hubo una diferencia que uno diga abismal. O sea, No. Daniel Quintero estuvo a punto ahí. Y De Daniel Quintero poder es un quedar. personaje. Pero jovencito. Sí, pero es más el tema de lo polémico que ha sido Quintero y cara dura también, ¿no? Sí. Igual que Roy, entonces ahí se dan la mano. Bueno, entonces, Consulta bueno, de los caradura. quedaron entonces esos 3 que van a primera vuelta. Paloma Valencia, con más de 3 millones de votos. Claudia fue la gran López, ganadora que de- ganó 500 y tantos, y Roy Barreras con 200 57, más o 50 menos. puntos. Entonces ellos 3 quedaron como candidatos de sus consultas para la primera vuelta. Y Con otros 13 más que nos vamos a, o sea, no, presentar a la hay un Ah, 13 montón, más. Ah, sí, hay sí, un sí. montón. 16. Dentro de esos pues Son está 16 en total. Iván Cepeda, Abelardo de la Espiella, Sergio Fajardo, Fajardo. está esta señora que fue mucho tiempo, o debe ser todavía del Polo, que también fue alcaldesa de Bogotá cuando ¿Claudia López? ella. Claudia López también está. ¿En serio? Ya sé por qué Hay voy a muchos, votar. es que hay muchos candidatos, o sea, es una pero locura. digamos opcionados. ¿quiénes Pero bueno, están? digamos que las encuestas apuntan a que pues Abelardo de obviamente la Espriella. que o sea, se quiere una continuidad del gobierno actual representada por Iván Iván Cepeda. Cepeda. Luego está el mayor contendente, el Tigre. el tigre, De- el tigre que es el que nos va a salvar, Abelardo Styles. Abelardo de la Espriella, Salvación Nacional. Salvación Nacional, y Y ya entra ahora la entra contienda. digamos que Paloma. en Paloma la Valencia. carrera, o sea, Paloma digamos que los Valencia. más opcionados serían entonces Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, y ahora entró Paloma. Paloma. Valencia. ¿Y Fajardo también? ¿O todavía? ¿Ya? Ay, Fajardo es una figura también muy Fajardo, pues curiosa. a ver, ¿qué pasa con Fajardo? Que siempre se piensa Que ¿Te es un acordaste del blandito. chiste? Ay, sí. Pues Sí. eso es lo que la gente dice. Sí, Lo que sí, pasa es sí. que Lo que pasa es que Fajardo el electorado se de Fajardo, no sé. Él dice que hay unos, digamos que son las caras no visibles, ¿cierto? Pero pues Fajardo también ha sido una figura política que hace 10 años era increíble, y era lo que representaba al país. O sea, yo voté por Fajardo porque todo pues lo que hizo en Antioquia, por la cara o lo visible que fue su gobierno en Antioquia y en Medellín, pero finalmente cuando él pierde con ¿quién fue que perdió? ¿Con ¿Quién? Fajardo, ¿con Santos? Él ha perdido con todos. Ah, no, sí, pero la primera vez. Uy, pero es que Fajardo, ¿cuántas veces se ha lanzado a la presidencia ya? ¿Por ahí los últimos 3 periodos? 4. Él lleva muchos años lanzándose en un periodo. O sea, él peleó con... Desde que era adolescente. O sea, él dejó de ser gobernador y se ha dedicado después de eso a No, ser... no solo. Antes de ser Sí, gobernador. antes de ser gobernador se lanzó por primera vez, no le dio, y luego se lanzó a gobernador y ganó. Le dio, Sí. ok. Entonces, por ejemplo, Fajardo es una figura que en Antioquia es muy controvertida, mucho más que en el resto del país. La figura de Fajardo a nivel nacional y a nivel internacional es exageradamente positiva. En Antioquia tenemos nuestras reservas, porque pues Fajardo sí fue una buena cara, pero pues también tiene, como todos, sus cosas, sus matices. Finalmente, él perdió
ya me acordé, no me acuerdo exactamente en cuál, pero él no ganó en primera vuelta para hacer la contienda. Creo que fue con Zuluaga, perdón, y con Santos, si no estoy mal. No estoy segura, confirmar acá, por favor. Pero él tomó una posición que a partir de ahí fue cuando él decayó por completo, que sí estoy segura que si hubiera tomado otra postura más radical, las cosas hubieran sido diferentes. Él no votó por la segunda vuelta. Y él se fue a ver Ballenas al Pacífico, que es como el chiste más grande, porque se quería desconectar de todo y demás. Entonces, a partir de ahí, se asuma como si fuera una persona más blanda, como si fuera un tibio, que es como lo como lo conocemos aquí, claro, coloquialmente. Un ballenólogo. Entonces, a partir de ahí, Fajardo, la verdad, yo siento que él estaba como que subiendo, y creo que si él hubiera votado como que no voto por Santos o por Zuluaga por esta, o la razón que hubiera sido, el man hubiera seguido en contienda para la próxima campaña presidencial. Pero después de eso, el man perdió mucha credibilidad. Y yo creo que y eso nunca se recuperó. En lo que ha fallado Fajardo es que no le gusta aliarse con nadie. O sea, él va solo. Porque digamos que han habido varias propuestas para que se una, no sé qué, pero él pues por quererse mostrar como independiente, como que él no hace parte de la política tradicional de Colombia, no sé qué, pues eso le ha jugado bastante en contra, ¿no? Y pues todos sabemos que en la política hay que aliarse. El juego de la política es de aliarse, de buscar, digamos, quienes lo ayuden a uno pues a convencer al electorado pues de que vote por uno. Y eso es lo que yo creo que él le ha fallado. Yo también creo que a él le ha fallado mucho, es que desafortunadamente Colombia es un país muy extremista. Acá el tema del centro, la gente todavía no tiene credibilidad. Y no quiere decir que él tenga que ser de izquierda o de derecha, para nada, sino que es más bien tener como que una postura un poquito más fuerte y no verse como tan, bueno, de pronto me sirve ¿Tan eso. tibio? Sí, digamos, yo creo que eso es lo que también ha fallado, o sea, la gente también como que relaciona el carácter, pues como tenemos un tema de seguridad tan fuerte en el país, pues relaciona que no tienen tanto carácter como para asumir ciertos retos. Y he escuchado mucha gente acerca, como que ¿por qué no vota por Fajardo? Porque no sé cómo asumiría el tema de la violencia en el país, que para Colombia es una cosa muy delicada. Entonces, desafortunadamente Fajardo tuvo una época donde de verdad hubiera golpeado duro, pero bajo. Entonces Fajardo siempre igual hay personas, los intelectuales lo apoyan, el tema que las personas que son mucho más pacíficas también le compran su discurso que yo también lo considero que eso sí está bien, pero sabemos que en Colombia se necesita un poquito más de carácter y criterio para manejar todos los matices que hay. Entonces finalmente por eso Fajardo siempre pasa más desapercibido. Ay, Dios. Pero entonces en ese caso, entonces digamos, usted decía Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia. O sea, según las encuestas, pero una persona que vote por Fajardo, ¿cierto? Que esté alineado ideológicamente con él. Si no gana él ese voto, ¿dónde se puede acuñar? Yo creo que se iría más hacia el que se considere de centro. O sea, Paloma, digamos. Paloma no sí. es de centro. No, pero la digo, gente lo sabe. no, pero digo lo que ella dice. No, o sea, ya sabemos favor. que Abelardo de la Espriella sí es, pero es que bueno, sí se reconoce como alguien de centro. Mire, ahí es donde otra vez vamos a volver a entrar en el juego de votar en contra para que no gane el otro. O sea, claro. no porque esté, por eso, digamos... Pero la persona que vota por Iván Cepeda, pues claramente sabe que es por la continuidad de las ideas de Gustavo Petro. No solamente. El tema, obviamente sí, mucha gente es más... Digamos que lo que se ha Pero yo no mostrado... voto por... Bueno, digamos, perdón que te interrumpa, pero pensando en lo que tú acabas de decir, lo que usted acaba de decir. Entonces, yo votaría por Iván porque no quiero por nada del mundo que llegue a Abelardo. Eso sería sí, una mucha reflexión. gente seguramente va a ser eso así. Y por eso fue que ganó también Petro. O sea, primero hay una condición Nadie quería que ganara el candidato Uribe, entonces votamos por el otro. Exactamente. Y por ejemplo, la derecha siempre no, en esos últimos 2 periodos sobre todo se ha dividido. Entonces, por ejemplo, el periodo pasado le pasó que estaba porque con Fico, es muy poco popular. Con el ingeniero. Sí, pero estaban con el ingeniero pues que se murió, ¿cómo se llama? Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Que también es una figura bastante política. Él es otro tipo muy chistoso. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que... El finado Rodolfo. El finadito Rodolfo. Pero bueno, volviendo al tema.
En la actualidad sí, o sea, en Colombia en las últimas 2 elecciones, inclusive también con Iván Duque, cuando estuvo pues de presidente, la gente vota en contra, no porque les guste realmente. Ya. O sea, por ejemplo, ya una figura en este momento que se llama de Paloma Valencia, se le adherió Juan Daniel Oviedo, que también es un tema Pero muy ese es, polémico. pero puro centro. Él sí es puro centro, ¿no? Sí, pero él también, o sea, pero él también es de derecha y él sí, un poquito. Y él tampoco es una, aunque es un O personaje sea, que para no ti, se- ¿quién no es de derecha? Él se Solamente está volviendo otro Lenin Fajardo. y Marx. No, porque él tiene, a mí me parece que tiene más criterio. Me parece que tiene más criterio. Salvo por la propaganda de no estoy, que no sé qué, si no estoy con Yo mi no soy mamita. de Petro ni de Uribe, yo soy de mi mamá. No soy Bueno. de Petro. No soy Si eso no lo hace soy el más mi blando mamá. de toda la historia, esa es otra discusión. Pero bueno, Pero finalmente por lo sí. menos eso no va a El quedar tema- nunca sepultado. Esto, pues digamos que yo las elecciones creo que se van a dividir en 3. Paloma, Iván Cepeda y obviamente Abelardo de la Por eso, Espriella. pero los boticos de este señor de Antioquia, de Fajardo, Fajardo, ¿dónde se van? Estoy segura que pues, muchos se pueden ir por Juan Daniel Oviedo, lo que pasa es que no sé. O sea, por la fórmula No, de- yo creo que mucha gente, eso Pero se va a para espere, mí, pero se va a espere, dividir entre izquierda extrema. y centro. Ah, ya. Hacia ¿Será la que- derecha no creo que se vayan los votantes de Fajardo. Para nada. No. ya. Yo para creo nada. que los de Fajardo se van a dividir entre votar por Iván Cepeda y por Paloma Paloma. Valencia. Sí, eso Esa es mi predicción. No, sé si me estoy equivocando, estoy pero creo completamente que de puede acuerdo ser con así. eso. Ok. Estoy completamente de acuerdo. El electorado de Claudia López va a votar por Cepeda. Sí. Sí, claro. El de Roy Barreras también. Cepeda. Y de ahí para allá, todos van a votar o por Paloma Valencia o por Abelardo de la Espriella. En donde puede estar, digamos, o sea, lo clave para que la derecha gane es que o Paloma Valencia se le diera a Abelardo o viceversa. Sí. De lo contrario, Claro. No hay forma. van a catapultar seguramente Por eso, a Iván pero Cepeda. entonces, asumiendo que ellos tres son los que pueden ganar, ¿es posible que alguno de los tres gane en primera vuelta? No, ¿No? no. No, y las estadísticas Tiene que ser apoyan. 50 más 1, ¿no? Sí. No lo logran. No lo No lo logran. logran. Las estadísticas, bueno, lo que dicen Pero- las estadísticas es que no. Pero ¿cómo estarían hasta ahora las estadísticas? ¿Qué? ¿30, 30 y 30? Iván Cepeda va a estar más o menos llegando a casi el 40%. Sí, en Ah, ese ¿sí? momento sí. O sea, no está muy lejos del... O sea, tendrían que de verdad unirse todos los de centro izquierda para poder impulsarlo, digo yo. Sí, es Y muy igual Y que gane en primera. Y que ganen primera, pero Muy yo creo que va a difícil. ser muy difícil, aunque, o sea, no tan difícil, porque también es que, por Aunque eso digo sí. que la derecha tiene que ser muy estratégica, Sí, ¿por porque en qué? ese momento está dividida Porque yo creo que la completamente. derecha está dividida entre Paloma, Y Abelardo y de de la la Espriella. Espriella. Es que mire, por ejemplo, el tema con Abelardo es que él es muy polémico. O sea, él es un abogado con plata que también ha sido pues defensor de casos muy controversiales en el país, donde la verdad es que no tiene tanta visión política frente a lo que significa gobernar un país. Paloma Valencia tiene una trayectoria política bastante grande, que por más que yo esté en desacuerdo con lo que ella podrá pensar, es respetable lo que su Claro, trayectoria. Claro, claro. Entonces, fundamentalmente lo que yo les decía, en ese momento está en la misma situación cuando estaba Fico y cuando estaba Rodolfo Hernández hace 4 años. Y están divididos esos dos. En cambio, los de centro izquierda y izquierda, todos vamos para el mismo lado. Ya, pero por ejemplo con la elección, uno tiene las cabezas visibles, ¿cierto? Entonces anuncian vicepresidentes, se supone que pues para sumarle a esa causa. Entonces en este caso, la elección de Abelardo de la Espriella por este señor que fue ministro, ¿cierto? Ah, sí, de sí, Hacienda. el ministro de Hacienda. En el caso de Iván Cepeda, de escoger la líder indígena, Ujú. y en el caso de Paloma, de elegir a Oviedo, ¿cuál fue la mejor decisión? En este caso, pensando en consolidarse como un posible Para Yo- mí, Paloma presidenciable. fue muy inteligente. Para mí no, No, No. no. A mí, no, yo puedo decir. No, algo? no, 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 Sí, no. sí, déjenme. para mí no, sí puedes decirlo, pero a lo que yo voy es a Pero que no voy a para- compartir. Para tus mí no pensamientos. fue inteligente, ¿por qué? Porque Oviedo también habló bien de cosas que hizo bien Petro. O sea, cuando él estuvo en Ah, campaña ya. para ganar la consulta, él no habló Pestes. pestes de Petro, sino que de alguna manera resaltó las cosas positivas que Por él había ser- encontrado. Por ser de centro. Exacto. ¿Ve? Pero obviamente también dijo cuáles eran las cosas que estaban mal, porque Ya. criticó mucho, por ejemplo, Pero- el alza del salario Pero él nunca mínimo. dijo que estaba mal, que lo hizo mal. Él dijo, ¿qué haría yo diferente? Exactamente. Claro, ok. Entonces, eso seguramente también se ganó mucho el electorado de centro izquierda. Ya.
Pero eso pudo haber sido la jugada de Paloma o de su equipo, decir, tráigase Oviedo para traernos los votos de centro izquierda. Exactamente, pero entonces, ¿qué pasa? Que mucha Ya. gente sí votó a conciencia por Oviedo porque de alguna manera entienden que él tiene una postura un poquito más neutral, o sea, no es tan extremista y pues trata de verle, digamos, el lado bueno a lo que funciona y pues critica lo que está mal. Ya. Entonces, seguramente mucha gente que quizá no está tan convencida con Iván Cepeda dice, este man puede ser una buena opción. Ya. Pero mucha gente de esa no va a votar por Paloma Ya. ni por lo que representa. porque lo que representa. Entonces, Ya. siento yo que en ese sentido Oviedo no le va a convenir mucho a Paloma Valencia porque mucha gente va a decir, no, este man se volteó eso. Ya. ¿Ya puedo hablar yo? Sí, por supuesto. A ver, yo considero que fue más mala, digamos que visión para Oviedo que para Paloma. ¿Listo? Me parece que Paloma fue más acertada en la decisión de elegirlo a él que Oviedo haber dicho Aceptado. que sí. Yeah. ¿Por qué? Porque justamente, a ver, ellos están en un partido que, pues, aunque diga que es centro-derecha, sabemos que es derecha pura y dura, ¿cierto? Donde tradicionalmente ha sido un partido bastante machista y sus participantes y sus líderes, no líderes, sino como cuando ¿Qué? militantes sobre todo, pues son bastante homofóbicos también, o sea, entonces tratar de ¿Y qué más esperaba? Entonces entrar a que Paloma sea la representante con una persona abiertamente homosexual. ¿Quién es? Oviedo. Oviedo. Ya, ok. Obviamente no la agarraba. va a lograr Pensé, Palomas. va a lograr equilibrar un poquito eso. Pero bueno, solamente espérate, una cosa ahí, pero no son tan machistas desde que eligen a una mujer que represente el partido, ¿no? Pero es porque Paloma es la que tenía más posibilidades. Por eso, o sea, esa apertura a las nuevas ideas. Pero por favor, pero es un tema más estratégico que porque realmente lo crean, ¿no? ¿Será? Sí, bueno, pero pues digamos que abierta la posibilidad de que hubo una reflexión. Estamos en la época donde el feminismo coge mucha fuerza. ¿Por eso? Sí, fíjate. Donde inclusive pues Paloma Valencia es sobrina de Josefina Valencia. Ah, sí, eso es un dato curioso. Josefina Valencia fue hermana de Guillermo León Valencia y fue una de las precursoras del voto de la mujer por allá en 1954. Y Guillermo Valencia, un tipo progresista, 100%. Súper progresista. Claro. Busquen en internet para que vean. Busquen quién fue el presidente Guillermo León Y Valencia. Guillermo León Valencia fue pues el abuelo de Paloma Valencia. de Paloma, entonces su tía abuela. Entonces, bueno, eso es un tema muy curioso, pero entonces finalmente me parece que es estratégico porque ellos se quieren vender para los jóvenes que les gusta la centroizquierda o el tema de la izquierda como tal, como líderes progresistas, feministas. Pero bueno, pero es bien inteligente en ese caso porque mira, es mujer con persona abiertamente homosexual. Exacto, entonces es más una muy estrategia. Coherente, ¿no? Entonces, Izquierdoso con líder indígena. Y hablar de la feminista. Pero perdón. eso es como. A ver, no, pero ¿qué se puede decir del Juan Manuel, ¿es que se llama? Yo no me acuerdo, solamente sé que puso muchos impuestos, alzó muchas cosas. No, pero digamos, él estuvo en el gobierno de Duque, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues así como si lo miramos desde el punto de vista estratégico, tú lo primero que dijiste, Abelardo, es que es un abogado que no necesariamente sabe del país, entonces te tiene que asociar con alguien pues que sepa de cómo funciona el país, ¿no? Pero lo hizo mal. ¿Por qué? No, es que yo no conozco quién es Juan Manuel, bueno, como se llama el señor ministro, pero dicen que puede ser eso, que es una persona más académica o por lo menos con algún otro interés que no sea habría la que pura ver, política. o sea, yo no creo que sea una persona que lo haya hecho mal, o sea, lo poco que recuerdo de él es que porque es que él estuvo justamente en la época de pandemia, entonces él llegó como un poco a organizar las finanzas porque pues en pandemia la economía obviamente se fue al piso, o sea, habría que analizar muy bien qué fue lo que él hizo para ver si pues fue una buena elección para hablar de la estrella. Yeah. Lo que yo recuerdo es que no lo hizo tan mal, ¿sí? Y que trató de alguna manera de ayudar a equilibrar el tema de las finanzas en el país, pues por todo el tema de la pandemia. Pero otra cosa que yo creo que en esa escogencia de vicepresidentes vale la pena analizar es qué tanto lee las personas que vayan a votar, incluyéndonos porque vamos a registrar nuestras cédulas, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué tanto las personas leen una dupla, ¿cierto? ¿Qué tanto leen un equipo y voten por un equipo o siguen siendo las cabezas visibles por las que la gente vote?
No sé, y ahí Bueno, también, y ahí también hay un tema polémico, y es que se supone que la figura de vicepresidencia es para cubrir en un caso, Claro, digamos, de que hipotético falte. de que falte el presidente, de que pues no pueda seguir ejerciendo el cargo, pues que la persona que lo va a reemplazar Sí, el tenga presidente. la capacidad de seguir o continuar eso. dirigiendo al país. Entonces, Entonces ahí es donde uno entra como a pensar cuáles son o sea, los candidatos a vicepresidencia y si están en la capacidad de tomar las riendas del país en un caso hipotético de que el presidente no pueda Falte. entonces, continuar. bueno, acá Ya. voy a explicar por qué José Manuel Restrepo no lo hizo tan mal en el Vea, gobierno de Duque, ve. ¿listo? No lo hizo Don mal. Andrés está Tan en mal todo no lo lo correcto. hizo mal. No lo hizo tan mal, pues quizá el man no Pero es es... que eso, Ah, en- bueno, cuando uno estoy habla de siendo política, si irónica. todo el mundo lo hace mal, pues no tan mal es excelente. Es casi. excelente. No, en realidad estaba siendo irónica, él sí hizo muchas cosas malas. Y Ah, para no ¿sí? pifiarme en datos, Pero tú preguntaste así, ¿por qué hizo mal el no, vicepresidente? yo sí sabía O Se sea, la Sesgaste pregunta al estuvo la Ay, ¿Sesgaste a la no. inteligencia Ah, artificial? No, yo sí Porque sabía ellas algunas son cosas, pero no me totalmente quería neutrales. pifiar en datos exactamente. No me quería pifiar y quiero A ver, pelear argumentarlo, con listo, con argumentos, A ver, como no debe con, ser, no como con debe ser. especulaciones. Bien, ¿Listo? muy Entonces acá bien. voy a decir. Entonces, Juan Manuel Restrepo fue exministro de Hacienda en el gobierno de Duque y fue criticado básicamente por bastantes puntos. Primero, hubo un hueco fiscal de 30 billones en el manejo de la deuda pública durante la pandemia. Pero que Con son su 30 billones, o sea, eso es quitarle un pelo a un gato. Se le señala de no ajustar los precios internos de la gasolina a tiempo con respecto a temas internacionales, generando un déficit considerable, que después se le echó la culpa justamente a Petro, ¿cierto? Ayudó a la... Todo es culpa de... Y lo estoy hablando Todo. desde el periódico El Expertador, no estoy diciendo yo cosas No estás aquí. citando al Moir. No. Puntos claves de las críticas, también. Imagínate, durante su gestión aumentó la deuda pública y tenía un déficit fiscal con niveles críticos. La deuda en pandemia, obviamente en términos críticos de lo que puede ser ese logro, él aumentó ese gran punto. Ya. El tema de comercio también lo ayudó porque digamos que tuvo una protección, no ayudó a la protección nacional frente a los tratados de libre comercio en una época tan difícil donde deberíamos haber dependido de lo que estaba en el tema del país porque mucha gente se quedó sin trabajo, sin empleo, sin plata Ujú. y se le dio prioridad a la importación de un montón de otros elementos. Entonces, cuestiones así. Entonces, también digamos que, Pero digamos, en el fondo fue una muy buena elección. sí, entonces, No, mentira, no sé. no, No lo conozco. pues Pues para vamos mí, a ver. Buena elección. Vamos a ver, digamos que... No, pero buenos datos, buenos datos. Vamos a ver... no es una buena fórmula vicepresidencial. Para mí, así que, o sea, ratifica lo de, o sea, lo de Arder. Yo, por ejemplo, tengo consideraciones hasta con Paloma Valencia. Su discurso que dio después de haber ganado esto, no estoy de acuerdo, creo que generó mucho odio, pero finalmente tiene una trayectoria política. Se le respeta. Bien. Todo bien. Pero Abelardo, Porque Abelardo tiene tanto... Hate. Sí, porque la gente está tan atraída. Es que él ha sido muy polémico, Él o ha sea... sido- Si él no tiene carrera política, si no tiene no sé qué, ¿cómo queda de una vez como candidato Pues presidencial? porque se vende como el Mesías, ¿no? Como el que Como el un que va a Bukele llegar. para Es que mire, Colombia. él Y es, ese look él es la típica. buquelístico es a exactamente. propósito. Él es la ¿Sí? típica O figura. sea, él no tenía barba. ah, no, siempre ha tenido No, barba. sí. No, ¿Sí? sí. Pero es es que que, se está vendiendo yo como que ya eso. vi la foto y yo, uy, no, se está es vendiendo que el como tema, eso. Ya. con Abelardo de la Espriella es que pues él es muy polémico, vuelvo al tema de lo polémico, porque pues es que realmente él ha tenido pues bueno, ¿cómo es? De la Espriella Lawyers, que Sí. es como su firma de abogados, donde chévere que te sonó, no te sonó lawyers como de abogados, sino te sonó liars de mentiroso, entonces quedó mejor, porque entonces los mentirosos de la Espriella. No, no, eso no lo dije yo. Pero bueno, finalmente Lawyers. Eso. Perdón mi No, pronunciación. fue lapsus. Entonces, básicamente, él ha representado muchos procesos donde ha sido temas de parapolítica, malversación de fondos, y entonces él siempre está en procesos muy rancios, Ya. ¿sí? Entonces, por Pero empezando. solamente una pregunta, yo no voto por él, ya sé, no me trates de encasillar. No, mentira. Entonces, el cuento es, ¿y él como abogado qué, bueno o malo? Pues él Él No, lo sacó le ha ido muy se bien. llamó súper muy bien. Ha sacado a bastantes corruptos de apuros. Sí. Uf. Entonces ahí comienza a tener esa cuestión controversial. Entonces, ¿qué tipo de personas
O sea, Él tiene, cerca. exacto, él también tiene mucha cercanía en la costa con los Char, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? No sé. Yo tengo entendido que tenía cercanía con los Char. No es que sean pues así políticamente juntos, pero sí había como cierta cercanía. Aunque Pues hay que indagar a quienes ha defendido el man. Claro, Ujú. claro. Exacto, pero entonces finalmente Pero él tiene una firma, perdón las preguntas, ¿es una firma grande de abogados? O sea, él representa, no sé, él tiene 200 abogados debajo No, de él. la verdad, no sé. No, sí es una firma grande. Pues sí es no una sé, firma gigante como importante, no como pero- las gringas que uno ve, Sí, como sí. que esos edificios de Sí, 40 sí. pisos. No, es una casa muy bonita en Barranquilla, a propósito. Sí. Sí, es bien bonita Ya. las oficinas de Abelardo, no sé cuántos habrán. Pero, o sea, no es tan pequeñita como Pero que... bueno, digo, pensando es en como- esa investigación, eso deben tener cientos de casos, porque son, no sé, 20, 30 personas trabajando debajo del, deben Sí, tener de todo. Sí, no, sí. o sea, es que es una firma Pues yo para creo tener que la plata que tienes, considerable. porque. Entonces, bueno, Abelardo tiene una plata tremenda donde él tiene su propia marca de whisky, ha lanzado De canciones ron. de ron, de vallenato. Entonces es como que siento que es como un Donald Trump que dijo como que, ay, que me falta, ¿no? Pues Ser presidente. ser presidente, yo tengo el poder. Ya. Entonces, Abelardo también es una persona que no es coherente. Él hace años decía que era ateo, que él no creía en nada que no probara en la ciencia y que él se había casado por la iglesia solamente porque uno hacía estupideces por amor. Eso Ya. lo pueden ver en muchas entrevistas que él tuvo. Es verdad. Cuando él opta por la figura de Bukele, de Porque es que Bukele sí es Súper religiosa. camandulero. Sí, Sí, bastante. él opta Tengo entendido que ellos, cuando abren consejos y todo, es gracias a Dios y bla, 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 y después sí, arranca. Exacto, entonces él se vende con esa figura fuerte de que vamos a meter todos presos, vamos a matar acá a todo el mundo, para, digamos que rescatar a Colombia el tema de la violencia, se vende así, muy como lo de Bukele, y finalmente él se está entregando otra vez el tema a Dios, Ya. donde hay que volver a ser como el colombiano, pues así como que tradicional en términos de Dios y también de la ideología de género, que sé que es un tema muy controversial. ¿Cómo así? O que sea, no, claro, si tú te alineas desde una perspectiva puramente cristiana, pues obviamente no comulgas con lo del género. Lo Exacto. que pasa es que ahí hay una pues discusión de fondo y es que si él dijo, pues según lo que tú me cuentas, si él inicialmente dijo que él era pro ciencia, pues hay unas cosas que se debaten en la ciencia. exactamente. Las otras pueden ser casi, no digo que dogmas, pero sí son cosas que vienen es por la religión. Entonces, Exacto. Entonces, finalmente, es que él compró simplemente la figura de Bukele y la está moldeando a lo que Colombia puede ser. Entonces también es como muy ridículo. Si es ateo, pues qué importa que sea ateo. Es que si sea religioso, ¿qué importa? no, que no sea importaría. religioso? Pero digamos Pero en el que lo caso, sostenga. en el O sea, caso es de que Colombia, no es coherente. me imagino que también será un dato que toca buscar, pero obviamente la división no es como en Inglaterra, digamos, que la iglesia está ligada, digamos, la iglesia anglicana está ligada al gobierno, pues o por lo menos existe todavía la monarquía como con esa aura. Ujú. ¿Colombia nace siempre como un país laico o inicialmente hay mucha injerencia de la iglesia? No, Al principio al yo creo que principio sí, la iglesia tuvo- hubo mucha injerencia, sí. pero a partir creo que de los 40 como que se separa un poquito, pero completamente laico, tengo entendido No. que es en el 91, Ajá, que comienza exacto. a ser Porque completamente... antes la sí nueva estaba, constitución. claro, Sí. porque antes sí se estaba, digamos, se dedicaba a la constitución y bueno, todo lo que se pues a una figura tipo Dios. Sí, exacto. Ya. Por ejemplo, aquí volviendo un poquito otra vez a... Dios y patria. Pero a Rojas Pinilla, no, claro. básicamente porque Sí, hubo así dice el escudo, por El supuesto. Dios y patria, el escudo colombiano tiene... Sí, eso. sí, así es. Pero es el colombiano, es el de la policía. No, creo que el colombiano. Uy, No, Busca. creo que es el de la ya policía. Ay, parece de la búscate. policía. Porque mira, por ejemplo, el tema de la curia, el tema pues de todo el ámbito religioso, estuvo un poquito al margen pues a principios del siglo XX. Y resulta que con Laureano Gómez, que fue... Él sí es muy religioso. Exacto, Laureano Gómez Era. fue muy religioso. Sí, señores. Y fue con toda la violencia bipartidista que la había, policía. él iba a hacer una reforma constituyente por allá en el 53 o 54, donde iba a instaurar otra vez a la iglesia como un poder político, Ya. que la iglesia iba a manejar temas administrativos y de educación a nivel nacional y se iba a perseguir todos los dogmas que no fueran católicos. Ya. Como debe ser. Así, así por ejemplo. Listo, ya, no, eso- ya quedó, entonces, ya quedó digamos charlado. No, ustedes
No, vuelvo eres- O sea, nosotros somos todo lo que entonces- está mal y tú No. eres todo lo que... No, No, justamente, pues, pero por entonces, ejemplo, o sea, yo no estoy defendiéndolo ni mucho menos, pero por eso fue el golpe de estado de Pinilla, Ya. ¿sí? Porque justamente era como un franquismo, pero a lo colombiano. Claro, porque los militares, como vimos ahí en el escudo, pues sí tienen ese La dogma presencia. religioso desde el Claro. comienzo. Pero es que bueno, no, pero ese es otro debate, ese es otro debate. Eso Porque- da porque es- para... claro, porque es que la estructura militar, ¿cierto? Y digamos el respeto por la cadena de mando, pues tiene una jerarquía que es inamovible, que es muy parecida a la que de pronto pues, se puede observar en la iglesia. Entonces, Sí, pues por es más supuesto. fácil, pues no sé si el término sea adoctrinar, pero sí es más fácil entrenar a sus personas, ¿cierto? Con base pues en una serie de creencias que sean más grandes que ellos, porque tampoco es fácil decirle a alguien, ve y te matas aquí por nosotros de Cheverón. Claro. La inmolación. Sí, no, entonces pues que un soldado salga pues con las ganas que se requiere para ir a ofrecer la vida, no, eso no es solamente por mi general. Claro. Pero bueno, por eso digo que creo que eso sea otro tema, pero entonces bueno, entonces quedamos en que Abelardo, Paloma. Iván, Paloma y posiblemente Fajardo, que saquen alguno Sí. puntaje. Bueno, pues puede Fajardo creo que Claudia le puede ir mejor que puede Fajardo. que ¿Sí? Claudia entre también ahí. O sea, yo creo que para mí esos serían los 5, por el momento, los 5 candidatos que pueden llegar a Sí. ocupar el cargo. De Vale. los 16 Pero- que hay, esos Esos son son los los que cinco. van a contienda. Pero según las estadísticas, los 3 que tienen, digamos, más opción de quedar son Iván Cepeda. Después le seguiría, no sé si ya Paloma Valencia sería segunda opción o Abelardo de la Espriella. A mí me Creo parece que ahí- Paloma Valencia va a coger mucho vuelo porque pues yo pues tengo muchos conocidos Porque, que porque es Paloma. Y la Paloma la libertad y la puede paz. volar. Entonces por eso puede... No, pero por ejemplo, yo sí he escuchado de algunos conocidos que les gusta la derecha que no se sienten representados por Con Abelardo, Abelardo. que ya les parece un discurso de Extremista. odio Sí. muy fuerte y pues por Paloma se sienten un poquito más identificados. Finalmente Paloma Sí, es tiene posible, Papi es Uribe posible. atrás, entonces yo creo que Paloma le va a dar una pelea a De las Sí. Bueno, Entonces, bien. la predicción de Curiosos Innatos para las próximas, cerrar. para la primera vuelta, ¿no? Porque... Sí, primera vuelta, la segunda. Entonces, después para ustedes, hablaremos. ¿quién va a ¿Primera ganar la vuelta? primera vuelta? ¿Quién va a quedar en primer lugar? Vamos aquí Para mí, a lanzar las cartas. Para mí Abelardo y Paloma van a ser, perdón, para mí Paloma e Iván Cepeda van a quedar. En ese orden. Paloma, Iván Cepeda, ¿Quién Abelardo. va a ganar en la primera vuelta? El podio. No a ganar El podio. ¿Podio en o- primera vuelta, No, sino podio, quién podio. va a quedar en el Podio, podio. ¿Quién podio. va a quedar de primera para Pero ti? no, podio, Podio en primera vuelta. Podio en primera vuelta, porque sabemos que lo más probable es que sí vaya a haber una segunda Sí, vuelta. sí, sí. Entonces, Ah, de ok. todos los candidatos que da, dame Sí, sí. tu top 3. Como la derecha está dividida, yo creo que primero Iván Cepeda, segundo Paloma y tercero Abelardo. Digo yo. Bueno, pues toca hacer otra distinta porque no podemos ponernos de acuerdo. ¿Y por No, qué? yo también creo que esa puede ser. Yo también. Porque yo creo está que como dividida. Está muy lo dividida que la derecha, sí. es lo que las estadísticas dicen y yo creo en las estadísticas. Sí. Sí. Las estadísticas nos han pifiado Sí, yo mucho. creo que tu análisis de que está muy dividida a la derecha es cierto. Listo. Bueno, O pues sea, la conclusión de hoy es que tienes toda la razón, fíjate. sí, qué Casi bien. mejor hablar. Ganaste Ay, en casi este no. capítulo tú. No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos cerrar. No fue más. Por supuesto que vamos a grabar otro capítulo donde vamos a hablar de los resultados. Pero ya en mayo nos vemos hablando de esto. Ah, sí. Digamos, sí, por ahí en mayo volvemos a hablar. A ver cómo Podemos van las hablar a ver quién quedó, cómo estuvo esa contienda. Listo, Que listo. está buena, está buena. Vale. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que les haya interesado mucho. Por Síganos, denle like, compártanlo, comenten ustedes qué opinan sobre lo que fueron estas elecciones ¿Quiénes son y sus cuáles candidatos? son sus candidatos, cuáles son sus predicciones para quién va a ser el futuro presidente o presidenta de esta bella nación llamada Colombia, Colombia. tierra querida. Adiós. Chaicho.